¿Tienen alguna reflexión final de las dos crónicas? ¿O algún comentario final? Sí, yo sí, Liz. Dime. A mí me han gustado las dos Ah, porque básicamente se resume en el concepto de vida, ¿no? Y nosotros tenemos muy distorsionado el concepto de vida. O sea, yo sé que todos tenían sus rutinas y todo eso y estaban acostumbrados a, no sé, a no ver cosas pequeñas que tal vez en un momento si las dejamos de tener de un día para el otro, ahí realmente te das cuenta, ¿no? Como decía mi compañero, es similar a lo que está pasando ahora, lo que pasó en Chernobyl. ujú, De un día al otro dejaron de hacer sus cosas, de vivir como ellos vivían, ¿no? ujú. Y lo mismo ha pasado con nosotros, o sea, nadie se imagina que un virus te va a tener en tu casa, te va a quitar todo, o sea, literalmente no nos ha quitado nada, básicamente, entre comillas, Ujú. porque o sea, se resume en eso, ¿no? Al final, cuando nos muramos, no nos vamos a poder llevar nada, eh, no vamos a, o sea, lo material al final no lo vale, ¿no? Ujú. Y es ahí cuando te pones a pensar qué es lo que realmente vale, qué es lo que es tenerlo todo, ¿no? No siempre va a ser referencia a lo material. Ujú. Como usted decía, el concepto de humildad no es sinónimo de pobreza, va más allá de eso. Claro, Y eso es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? No sé, todo se resume en ahorita nadie se fija en nuestras ropas, no se fija en cómo estamos, qué tenemos. Solo estamos en casa y ya, y ahí te das cuenta qué es lo que realmente vale. claro. Y eso es lo que me gusta de las dos lecturas, que, o sea, hacen referencia a qué es lo que realmente vale, qué es lo que realmente importa, qué es lo que le da sentido a la vida, ¿no? Me parece muy interesante porque efectivamente, ¿no? O sea, nos habla una cosa de que, una de qué es perder una vida y la otra de qué es humildad, ¿no? Y es interesante cuando el segundo, en todo caso el de Chernóbil, nos dice que le dijeron que tiene que recoger sus cosas para 3 días e irse, y él recoge una puerta, ¿no? Lo único material, en todo caso, bueno, ni más que material tangible que él ha decidido rescatar ha sido un símbolo, ¿no? Esa puerta es un símbolo de qué es su historia, de qué es la vida y qué es la muerte, digamos, ¿no? Para él y su familia. Y como tú dices, ¿no? O sea, ha dejado todo lo material atrás. Él podría haber recogido su ropa, su plata, sus joyas, etcétera, pero recogió la puerta, porque justamente lo que simboliza la puerta es lo más importante para él y su familia, ¿no? Y tiene significados de mucha trascendencia. Claro, y por eso me parecen estas dos así súper conmovedoras, digamos, ¿no? Eh, porque justamente nos ayuda también a entender conceptos que ahora no les estamos dando mucha, en esta situación en la que estamos, no les estamos dando mucha importancia, ¿no? ¿Alguna otra reflexión final? Lice, Ujú. tal vez igual para analizar es que en ambas lecturas se habla de un suceso, de un lugar en Ujú. particular, Ujú. y lo que le da sentido, digamos, un punto de vista bien interesante es la forma y desde la posición en que la narran, porque, o sea, sería diferente que no sé, una persona africana hable sobre Potosí, digamos, que llegue y hable sobre Potosí, o de mismo Chernobyl, digamos, alguien que no haya sufrido, digamos, tanto como esa persona y cuente de otra manera, entonces, eso igual me parece bien interesante. Bien, y me parece igual muy, muy buena esto lo que está diciendo, la forma y la posición de cómo se narra esto. El tema igual con la narrativa es de que con el cuento, por ejemplo, ¿no? Con la novela, es de que yo como autora me puedo poner en la posición de cualquiera.
pero no en la crónica. En la crónica lo tiene que hacer esa misma persona, ¿no? Lo tiene que hacer esa misma persona que está ahí presente y tiene que estar ahí presente. En la narrativa, en la novela y en el cuento me lo invento, pero acá no se puede, ¿no? Y lo interesante sí, la forma y la posición, porque finalmente, si se dan cuenta, la posición de cada uno de estas dos personas, el primero lo hace mucho desde una tercera persona, es decir, lo hace desde afuera, ¿no? Porque él es un extranjero finalmente que llegó a Potosí y que está viendo lo que ve con lo que conoce, mientras que el otro está contando su historia más íntima, ¿no? Que es la salida de Chernóbil y la muerte de su hija como consecuencia de todo esto, ¿no? Eh, entonces, y efectivamente la posición es muy distinta, ¿no? En la primera tenemos a un observador, ¿no? Tenemos a un, sí, claro, es un observador, finalmente es un turista, ¿no? El que está viendo todo esto, ¿no? Y el otro es alguien que realmente lo está viviendo en carne propia. Pero aún así, desde igual, desde estas formas y posiciones, tienen un enfoque bien interesante que nos hace reflexionar. El que es de afuera hace su comparación de afuera y les hace su cachetada, digamos, a sus contemporáneos españoles y europeos, les da la cachetada que tiene que darles, pero para también nosotros entender otra cosa sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, como es, él es más que todo observador, ¿no? Mientras que el otro realmente lo está viendo en carne propia y es durísimo. Y justamente ahí nos empieza a contar el tema de la puerta y entendemos, se entiende el simbolismo, ¿no? Eh, y claro, y eso es bien interesante también para ver cómo enfocar una crónica. Me parece buena este comentario, ¿no? O sea, ¿qué posición tenemos, ¿no? ¿Vamos a ser observadores o vamos a estar realmente dentro de esa historia? Ambas funcionan y muy bien, pero ¿cómo hacerlo, no? Bien. ¿Una última reflexión? ¿No? Sí, igual hemos dicho bastante. ¿O alguien más? Sí, sí, yo le hice. ¿Qué tal? Em, comparando con la primera lectura, Ujú, yo creo que hay que rescatar más todo lo que tenemos, o sea, lo que estamos viviendo ahora. ujú, Creo que a muchos les ha dado, por decir así, un sopapo este virus, porque como mi compañera decía, muchos se fijaban que si la ropa, que esto, que lo otro, que mi teléfono, cualquier otra cosa, que ahora vamos a cambiar, creo que vamos a cambiar nuestro estilo de vida, porque creo que este virus ha llegado para quedarse, ha empezado con uno y ahora estamos con más de 100 casos. ujú. Entonces, creo que tenemos que aprender a valorar más lo que no es material, de convivir con nuestra familia y, y aprender a valorar más en eso. Y lo que se refiere a la humildad, no ser pobre. La humildad la puede tener el más rico del mundo, se podría decir, pero no es ser pobre, es ponerse en el lugar del otro. Bien. Y sabes que igual me has hecho dar cuenta, igual, este tema de comparar la primera crónica con lo que estamos viviendo ahora. Efectivamente, porque es entender también el que vive, tú dices, ¿no? El ponerlo en ponerse en el lugar del otro, ser más empáticos y también poder entender al que vive día a día, ¿no? O sea, y justamente cómo podemos entender uno el que vive día a día y cómo hacer también, bueno, uno para que viva bien y no viva también vive día a día, ¿no? Y Y justamente, también yo creo que hay que reinventarse, ujú, porque los que viven día a día, ponte que venden hoy día plásticos o mañana lavandina y no sé qué, ahora he visto que muchas personas que hacían eso han empezado a crear barbijos ujú, con distintos modelos. Y hay uno que me gusta mucho que es con, con el diseño de aguayo. mm, Entonces, creo que eso es lo que es, ¿no? O sea, reinventarse y no quedarse así de, ay, hoy día vivo el día a día. Yo vivo día a día, entonces espero mi bono nomás, o quejarse, o querer salir a marchar o demás.
Claro, y creo que en el primer sentido en el que tú dices es lo que está hablando acá el autor, ay, me olvidé el nombre, de, el autor de la primera crónica. Eh, Justamente es gente que se reinventa día a día para seguir viviendo, ¿no? Y es eso también lo que decía, es una cuestión más de supervivencia, de ganas de seguir en pie, digamos, ¿no? Y ahí es lo que tú dices también, creo que en eso tiene mucho la primera crónica, en esto de reinventarse, ¿no? Poder reinventarse y poder seguir adelante, digamos, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Bueno, si finalmente ayer vendía disfraces de pepino y no me sirve para nada hoy día, aunque no sé si vieron esa foto de alguien que fue con su traje de bioseguridad de pepino, pero bueno, hay una persona que fue así con su traje de bioseguridad que era de pepino. Pero, ¿a qué me iba? Ah, sí. Eh, bueno, ya no me sirve de nada vender disfraces, entonces, bueno, hago estos barbijos, ¿no? Y los fabrico y vean ahí el tema de esta reinvención que hace, es un tema de creatividad. Voy a mezclar el aguayo con el barbijo y voy a hacer que tenga un bolsillo para filtro y listo. Sirve muy bien, digamos, y no contamina además. Eh, entonces, vean, eso es bien interesante y esta reinvención que estas personas hacen, que viven del día a día, ya no pueden vivir del día a día con lo anterior que hacían, entonces se reinventan, ¿no? Y siguen. Por eso me parece bien interesante, o sea, ambas crónicas, si se dan cuenta, hablan de cosas totalmente distintas, pero nos hace entender lo que estamos pasando, ¿no? De ciertas maneras, ¿no? Entonces, por eso también las elegí, eh, sobre todo esto de Chernobyl. Chernobyl, este libro lo terminé hace un par de meses, pero hoy me puse a escribir, no, hoy, hace unas semanas me puse a escribir sobre el tema y realmente es muy similar a lo que vivimos, ¿no? Entonces, eh, es muy parecido a lo que estamos viviendo. Eh, si pueden leerlo el libro, buenísimo. Si no, HBO ha sacado la serie, la miniserie Chernobyl, que está muy bien hecha. Véanla. Entonces, con eso, si no hay algún comentario más sobre las crónicas, eh, pasamos a lo que va a ser el trabajo sobre crónica de por sí. Eh, Justamente la idea que quiero que ahora es de que, y sobre todo esta es más la parte de expresión, ¿no? De la materia, también de creatividad, pero de expresión, y claramente es que todo lo que estamos viviendo es un proceso cronicable, digamos. Da mucho para hacer una crónica sobre esto, y la idea es de que en realidad en grupos hagamos la crónica, hagamos crónicas sobre lo que se está viviendo ahora, ¿no? Y ahí la idea es de que pueden elegir, digamos, cualquier aspecto de lo que se está viviendo o de lo que está pasando, digamos, ¿no? Algún aspecto que a ustedes les parezca interesante, ¿no? Y justamente lo que ustedes puedan presenciar desde su ventana, ¿no? O lo que puedan presenciar el día que van al mercado. Creo que va más por ese lado. eh, de en este tema, ¿no? Eh, Creo que, bueno, entonces la idea es de que en grupos somos 15, entonces la idea es de que sean 5 grupos de 3 cada uno. Y yo voy a formar los grupos, ya les voy a decir con qué criterio. Y la idea es de que entre ustedes hagan una crónica, y que puede tener fotos, pero la idea es que ustedes escriban una crónica sobre algunos aspectos de lo que está pasando por donde ustedes están, ¿no? Acuérdense que no necesariamente es hablar de la cantidad de infectados o qué es lo que pasa en Santa Cruz, porque no lo estamos viendo, sino hacer una escritura siempre en primera persona de lo que está pasando, ¿no? Y de lo que uno puede ver, ¿no? Hasta lo que uno puede ver, y de aspectos interesantes o que puedan ser chiquitos, pero que nos puedan ayudar a, a reflexionar, ¿no? Finalmente a través de la experiencia de cada uno. Y pueden elegir cualquiera de los aspectos de lo que está sucediendo hoy por hoy. Qué sé yo, por ejemplo, a mí, yo vivo en Sopocachi y me llama muchísimo la atención a mí, eh, de las jaurías de perros.
de perros callejeros que hay a las 12, 1 de la mañana. Hay jaurías de 40 perros, así que vienen por acá y van yendo hacia la Plaza Baró, hacia otras plazas y que van buscando comida. Pues es algo de lo que yo, por ejemplo, escribiría una crónica, tal vez lo haga por diversión, digamos, ¿no? Pero esos aspectos, digamos, que me parecen interesantes, o que puedan parecerles a ustedes también interesantes, ¿no? O sea, la idea es que ustedes vean. Entonces, la idea es de que hagamos esta, ¿qué se llama? Esta crónica en grupos y yo voy a dividir los grupos en 5 grupos de a 3, según en realidad la zona en la que viven, porque creo que es, bueno, si van a compartir una crónica de un espacio en, perdón, en un espacio en particular de lo que ustedes pueden ver y presenciar, tiene que ser según la zona en la que están. Entonces, lo que yo les voy a pedir, y más bien para yo tenerlo escrito, es de que me manden, si quieren al grupo, si no de manera individual, en qué zona viven. Tampoco les voy a pedir así, denme toda su dirección, no, en qué zona viven, para yo armar los grupos y ustedes puedan armar y puedan discutir también de qué es lo que está pasando en sus zonas, ¿no? Y ahí lo interesante es cómo podemos reflexionar sobre todo qué está pasando. Y cosas buenas y malas está pasando en toda la ciudad, digamos. Y es interesante ver qué opinan ustedes ahí y cómo lo describen, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes representarlos desde su punto de vista? Y eso es algo que me interesa bastante. Entonces, la próxima clase no vamos a tener, no vamos a tener clases en sí en Zoom, sino que yo voy a armar estos grupos para hacer la crónica, cada uno crónica según su barrio o su zona. Y, perdón, y la idea es que el martes yo voy a armar grupos de WhatsApp y ustedes estén discutiendo en ese grupo de WhatsApp sobre qué les gustaría escribir, con qué enfoque, cómo, y crónica, ¿no? Sobre qué exactamente de su zona les gustaría escribir. Eh, Mejor si es vinculado así a lo que está pasando hoy en día, así hacemos todos catarsis, así de lo que está pasando, por qué quieren escribir sobre eso, qué les llama la atención, con qué enfoque quisieran hacerlo. Eh, y la idea es que vayan discutiendo eso en los grupos de WhatsApp que yo voy creando. Ya de ahí vamos a trabajar el martes, igual yo creo así, más o menos como ahora, de 9:30 a 10:30 por ahí, 10:30, 11 ya vemos, dependiendo cómo va. Y ya si quieren reunirse, por ejemplo, en Zoom para hablarlo mejor, así pueden hacerlo, hablar en Zoom como grupo. Y yo me voy metiendo, yo voy de metiche en todo caso en todos los grupos para ir comentándoles un poco. Eh, Creo que eso es. Eso es todo. No sé si tienen alguna duda de este trabajo nuevo que van a tener que hacer. Van a tener cierto tiempo, yo creo, más de una semana para hacerlo y lo van a hacer en grupo y en horario de clases. Entonces, pero lo que me interesa mucho es la discusión que ustedes puedan generar sobre los temas que a ustedes les gustaría representar. No sé si tienen alguna duda. Todo claro, Luis. ¿Claro como el agua o hay dudas? Yo, Liz. Bien. En la próxima clase no vamos a tener clases, hay que mandarle nuestra zona y la próxima clase va a dividir el Zoom en grupos, ¿verdad? No, en la próxima clase voy a dividir Sí. el Zoom en grupo, o sea, el curso en grupos según la zona donde Ah, viven. Y ahí yo voy a hacer grupitos de WhatsApp para el martes y ahí para que puedan discutir. O sea, en vez de clases en Zoom, van a hacer la discusión en grupo. ya, gracias, Liz. Súper. Entonces, así para que quede, sí, eso, sí, claro. Me mandan así, en lo posible inmediatamente, así de en qué zonas viven, eh, para poder armar los grupos, ¿no? Porque la idea tal vez, y es ver también cuántas, las diferentes visiones que pueda haber sobre una misma zona, ¿no? Siendo críticos y siendo, y valorando lo que está pasando en nuestras zonas, no sé. En mi zona puedo ver que hay mucha solidaridad, pero también hay gente que, no sé, cree que se lía el peatón, ¿no? O sea, ir viendo esas cosas, ¿no? Que me parece interesante, que me parece muy interesante ver todas las visiones que hay. ¿Ya? Entonces eso.
Entonces, inmediatamente, y voy ahorita a escribirle para los que no estuvieron, me mandan sus zonas, armo los grupos y yo el día lunes voy a crear los grupos y para que el martes todo lo que corresponde a nuestro tiempo en clases sea para que ustedes discutan. ¿Todo? ¿Listo? Ok, listen. Listo, licenciada. Súper. Muchas gracias. No, pues antes de, hoy día sí les voy a mandar sus notas de parcial y sus notas acumulativas. Les voy a mandar a sus mails. Hoy a la tarde. Ahora sí, eso sería todo. Gracias, Lice, listen. gracias. Listo, Perfecto. ahora Ok, sí. gracias, Lice. Listo, nos vemos entonces. Me mandan, por favor. Listo. Con esto terminamos. Chao. Que les vaya Hasta luego. bien y por favor me mandan lo que les estoy pidiendo. Hasta luego, Lisen, gracias. Hasta luego, Lice. Chao. Chao, chao.